La entidad que es SCP-4840-A es un anciano que se hace llamar el cuidador de la ciudad flotante de Audapaupadópolis. Él guarda secretos que cambiarán la comprensión del mundo de la Fundación para siempre. El anciano fue encontrado inicialmente por el capitán Francis Pike, quien exploró por primera vez Audapaupadópolis para la Fundación. Fue aquí donde SCP-4840-A proporcionó información sobre la ciudad y sus misterios. Más de una década después, la Fundación envió a la doctora Val Ostrovich a entrevistar al anciano. Sin que ella lo supiera, todo lo que ella y todos los demás creían que sabían estaba a punto de cambiar. SCP-4840 entra en la habitación donde se sienta la doctora Ostrovich. «Por favor, tome asiento», le dice al anciano. Mira a su alrededor, a las paredes de piedra yerma y da unos pasos hacia el centro de la habitación. La doctora Ostrovich le indica la silla que está al otro lado de la mesa frente a ella. El anciano saca la silla y toma asiento. La doctora Ostrovich se inclina y presiona un botón en la grabadora de voz que descansa sobre la mesa. «Eso es muy impresionante», dice el anciano examinando el dispositivo. «Entonces graba todo lo que digo». «Eso es correcto», responde la doctora Ostrovich. El anciano mira alrededor de la habitación y luego directamente a sus ojos. Una sonrisa rompe sus labios. «Me preguntaba cuándo la Fundación querría hablar. Hablar en serio. Eres una buscadora de conocimiento. Me recuerdas un poco a mi hermano. Él puede haber sido el erudito más grande que jamás haya existido. Y ahora tú buscas la verdad. Para eso tendremos que hacer un viaje de miles de millones de años al pasado». «¿Miles de millones?», pregunta la doctora Ostrovich. «Miles de millones», responde el anciano cruzando las manos sobre la mesa. «Estuve allí desde el principio». El anciano comienza a contar su historia. Es relatada de manera tan vívida que la doctora Ostrovich siente que está viviendo en la historia, como si hubiese sido transportada a un tiempo y lugar diferente para experimentar la creación del universo y la caída del hombre. Al principio había luz. El dios del hierro se manifestó. Su espada cortó estrellas llameantes en el cielo. El dios de la carne roció gotas de sangre sobre la tierra, creando la primera vida. La serpiente del pecado y su hermano oscuro sentaron las bases de lo que es y lo que no es. Un niño miró hacia el cielo cuando la tierra comenzó a girar. Observó la creación de todo desde el gran salón de Audapaupadópolis. Aquí fue donde los humanos nacieron. «Espere, no entiendo», dice la doctora Ostrovich. «¿Me está diciendo que Audapaupadópolis es como el jardín del Edén?» «No estoy diciendo que sea como otra cosa», dice el anciano con un guiño. «Pero creo que quieres aprender más sobre una historia diferente, algo a lo que llegaré en su momento». En los primeros días del universo solo existían unos pocos humanos. Durante millones de años observaron a través de la bruma de la creación para aprender más sobre la realidad en la que nacieron. Construyeron la primera ciudad, y una vez finalizada se convirtió en el lugar donde surgió lo que es. Solo hubo dos dioses verdaderos, es y no es. Eran las únicas verdades en todo el universo. Es trajo la serpiente al mundo, buscó de dónde venía y conocer todas las verdades que le habían sido ocultadas. El no es era la sombra más oscura del es. Controlaba todo lo que se extendía más allá del mundo y hacia lo desconocido. Los dos dioses no podían existir uno sin el otro. «Cuando te refieres a la serpiente, ¿te refieres a la entidad que reside en la biblioteca del errante?», interviene la doctora Ostrovich. «La misma y única», responde el anciano. Fue durante el tiempo posterior a la creación del es y no es que los monstruos y demonios habitaron la Tierra. Sin embargo, había orden. Los monstruos de otros mundos se mantenían separados. Estas entidades estaban en los sueños de los hombres, pero nunca pudieron cruzar a su mundo. Fue la extraña gente del oeste de Audapaupadópolis la primera que abrió los ojos al cosmos. Fueron creados a partir de los últimos restos del es, pero no eran humanos. Eran algo que no podía ser explicado por la lógica. Los humanos fueron cuidados por las madres del mundo recién creado. El lobo, el oso, la cerda y el león eran sus protectores. A medida que pasaban los días, más y más hombres y mujeres caminaban por las calles de Audapaupadópolis. Se reunían en el gran salón de la ciudad donde buscaban consejos y escuchaban al primer rey de los hombres. Su nombre era Asem, que provenía de la palabra que significa es. Su piel parecía como si estuviera hecha de oro y tenía un poder más allá de la imaginación.
Aunque Asem era solo un hombre, podía crear montañas con sus manos y océanos profundos con sus pies. Tenía una lanza que podía matar incluso dioses. Asem fue un gran líder, pero muy dentro de él creció el primer vicio del hombre, la envidia. Miraba a los cielos y deseaba que fueran suyos. Los humanos habían construido la ciudad más grande que jamás existiría, y sin embargo el rey quería más, así que lo tomó. Asem fue el primero en apoderarse de algo de un mundo que no era el suyo. Robó una corona, y cuando reunió a los habitantes de Audapaupadópolis en el gran salón para mostrarles su nueva reliquia, se declaró rey de todo lo que es. Construyó su asiento de poder en la parte superior del lugar donde la humanidad encontró por primera vez a Es. Asem seguía siendo amable con la gente de Audapaupadópolis, pero siempre deseaba más. Luego vinieron las grandes traiciones. Los hijos de Asem crecieron a la sombra de la envidia de su padre. La primera traición fue por parte de su hijo medio que codiciaba la corona de su padre. Exigió que se le pasara a él, y cuando Asem se negó, el hijo reunió un ejército y puso sitio al mundo. Pero el hijo del medio fue derribado por su padre y encerrado en una tumba de piedra en las profundidades de los terrenos de Audapaupadópolis. La segunda traición vino del hijo mayor de Asem. Fue a espaldas de su padre y habló apasionadamente al pueblo usando el sentido común y la razón para exigir que hicieran que su padre le diera la corona. La gente de la tierra adoraba al hijo mayor de Asem como si fuera un dios. Al ver esto, Asem eliminó el veneno que su hijo mayor había puesto en sus mentes. Luego lidió con él, arrojando a su hijo al lugar más desolado de la tierra, donde vagaría hasta que el sol se pusiera por el este. La traición más devastadora de todas vino del hijo menor de Asem. Entró en el dormitorio de su padre mientras dormía y le quitó la corona de la cabeza. El hijo menor y sus seguidores huyeron con la corona. Cuando Asem despertó, su corazón se rompió por lo que había hecho su hijo menor, a quien amaba más que a nadie ni a nada en el mundo. Una rabia sin fin brotó en el rey y convirtió la tierra en un páramo humeante. Asem buscó incansablemente a su descendencia más joven y la corona. Su envidia no conocía límites y no deseaba nada más que le devolvieran su corona. Durante miles de años, Asem buscó, pero no pudo encontrar lo que buscaba. La corona había sido escondida y lentamente se desvaneció en la leyenda. El mundo poco a poco volvió a la normalidad. Los campos comenzaron a crecer nuevamente y los bosques brotaron de las brasas humeantes del asedio planetario que Asem había llevado a cabo en su busca de la corona. Los seguidores de su hijo menor se extendieron por la región, que más tarde sería conocida como Europa. Luego vino el tiempo de las guerras interminables. Los hombres lucharon contra demonios y monstruos. Hombres luchaban entre sí. De estas guerras vinieron la muerte de muchos y las antiguas ruinas que hace mucho tiempo fueron consumidos por las arenas de la tierra. Pero estas guerras conducirían a la era actual de la historia humana. Durante las grandes guerras, un hombre se escondió y observó desde el gran salón de Audapaupadópolis. Fue testigo de cómo el mundo se consumía a sí mismo, pero lo peor aún estaba por llegar. Zorus, el rey del cielo, encontró el camino a Audapaupadópolis y exigió que le dieran la lanza de Asem. Sin embargo, la lanza se había perdido hace mucho tiempo con la caída del primer rey de los hombres mientras devastaba el planeta en busca de su corona. Zorus se negó a creer que la lanza no estaba en la ciudad y comenzó a destruir Audapaupadópolis mientras la buscaba. Pero antes de que Zorus pudiera demoler todo por completo, se invocó un misterio oculto para detener la amenaza. El último de los titanes, el gran dragón Bharata, que dormía debajo de la ciudad, emergió de la tierra y llevó a Audapaupadópolis al cielo, por siempre separándola de los hombres del mundo. ¿Quieres decir hasta que la fundación lo descubrió?, dice la doctora Ostravich. Bueno, sí y no, responde el anciano. Hubo uno antes que tú. La historia del hombre progresó. El héroe Daeva Gilgamesh mató al único hijo de Sarru II en combate individual en los campos de Jerusalén. El temido hechicero Noé el Metó inundó las tierras hasta que fue asesinado por Malidrao el iracundo. Lloré y Apolión navegó por el gran mar para encontrarse con el rey de los hijos de la noche, pero fue enterrado vivo para alimentar el corazón de la diosa Árbol. Y entonces del este vino Lancelot. ¿Como el caballero de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo?, pregunta la doctora Ostravich. El anciano frunce el ceño. No, ese era un Lancelot diferente. El que vino a la ciudad flotante se llamaba el demonio Lancelot. Cuando el demonio Lancelot se acercó a Audapaupadópolis, los aliados restantes que aún caminaban por la tierra fueron llamados en busca de su ayuda. El ejército malvado que comandaba el demonio no sería fácilmente derrotado.
Lancelot primero apuntó a Varatha, el viejo dragón que había elevado a Audapaupadópolis a los cielos. Luego luchó contra el señor del mar Arcturus, se encargó rápido del héroe Beowulf y por último derrotó al rey David. Todo lo que quedaba entre el demonio Lancelot y la ciudad de Audapaupadópolis era un ser humano. Tomó su espada y luchó contra el demonio, pero Lancelot era demasiado fuerte. El demonio usó los mayales atados a sus 6 brazos para demoler cualquier cosa en su camino. Estaba a punto de asestar el golpe mortal cuando con su último aliento el dragón Varatha le arrancó el corazón al demonio Lancelot y lo arrojó al templo del atardecer donde yace su cadáver hasta el día de hoy. Ahora todo estaba tranquilo en Audapaupadópolis. Los dioses y héroes de antaño se habían perdido o estaban escondidos. La búsqueda de la corona continuaba e incluso el propio Acem estaba en algún lugar recorriendo la tierra en busca de su preciosa reliquia. La ciudad flotante de Audapaupadópolis fue olvidada. Entonces, básicamente la mayoría de los SCP que contiene la fundación provienen directamente de su historia, dice la doctora Ostravich. Sí, creo que tienes razón, responde el anciano. Solo por esta historia debe haber entidades que reconozcas, y el hecho de que muchos de los dioses, hombres primitivos y demonios sean inmortales significa que probablemente escucharás más sobre ellos con el tiempo. El demonio Lancelot puede parecer muerto, pero su cuerpo aún irradia calor. Siento que es solo cuestión de tiempo hasta que debamos luchar una vez más. Hay algo que no entiendo, dice la doctora Ostravich. El anciano asiente hacia ella. ¿Dónde encajas tú en esta historia? Entiendo que estuviste allí en la creación, pero sabes mucho y no puedo evitar sentir que estás dejando algo por fuera. El anciano hace una pausa, deja escapar un largo suspiro. Mi nombre es Seth, dice el anciano, hermano de Caín y Abel, hijo de Adam el Acem, el primer rey de los hombres. Yo era el más joven del rey que robó la corona. Fui yo quien miró al cielo nocturno y le pidió a mi padre una estrella propia. Sacó una del cielo para mí y se convirtió en la corona de hierro. Llevó a mi padre a la locura, a mis hermanos a la carnicería y condujo a la ruina de nuestro reino. La corona es la semilla en la raíz de todo mal. Seth mira fijamente al otro lado de la habitación y fue un regalo para mí. Ahora mira a SCP-073 y 076, Caín y Abel, o echa un vistazo a SCP-343, Dios, para más archivos de la Fundación SCP.